¿Por qué Jesús habló de negocios? Porque el reino tiene diferentes tipos de negocios. Cada parte del reino está conformada por diferentes cosas que a su vez desempeñan diferentes funciones, pero todo el reino es un negocio porque hay una entrada, hay una salida, hay un pago, hay una recompensa, pero también hay un cobro. Hay una factura que se pasa, hay una factura que se cobra, hay una factura pendiente, hay una factura que va a salir. Por eso te estoy presentando el reino desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de lo que hoy se ve como reino. Lo que la gente en su gran mayoría están hablando sobre soy de reino, el reino está aquí, esa mujer es de reino, ese hombre es de reino. Simplemente cuando se habla de esa manera se está pensando en materia. Miguel Peralta, cuando se habla de eso, lo que es materia. Se está hablando es de que esa persona es de reino porque tiene dinero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Ramón Cabral. Tú sabes que en mi canal yo aparezco como Ramón Cabral Oficial y tengo también otro canal que aparezco como Ministerio Profético y Magisterial Ramón Cabral. Específicamente, entre comillas o entre paréntesis le ponemos Nayo. Nayo porque yo le doy cobertura a una iglesia en Houston por la misericordia de Dios. Y ese es el nombre que tenemos allá en nuestra congregación en Houston, en la RD de Houston. Hoy a mí me gustaría hablarte de un tema que está, hace tiempo que ese tema ha sufrido unos cambios. Y ese tema, por cierto, es bien controversial. Y como yo soy una persona que me defino por hablar del mundo espiritual, este tema también va incluido en el mundo espiritual. Y cuando yo comienzo a hablarte del mismo, te darás cuenta que tiene mucho que ver con el mundo espiritual, aunque aparenta ser que no es así. Y el tema del cual te quiero hablar hoy es nada más y nada menos de lo que está pasando con respecto a la entrada y la salida de las ofrendas. Cómo los ministros cobran, cómo otros no cobran, qué ocurre en los eventos, qué pasa tras bastidores, tras el telón, quiénes en verdad son los que están predicando un evangelio puro y quiénes son aquellos que están desafinando con respecto al evangelio porque están granjeándose y están siendo simplemente instrumentos para enriquecerse a costilla de este evangelio. Tú me dirías, Ramón, todos los ministros de una forma u otra necesitamos. Y yo te diría que sí, afirmativo. Todos necesitamos. Todos estamos en este camino. Y de hecho el mismo Jesús dijo que este camino es una empresa. Y dijo que en este camino hay negocios. Pero, ¿qué tipo de negocios nos habló Jesús? ¿A qué Jesús le llamó negocios? En el capítulo 2 de Lucas te darás cuenta que Jesús le habla a María cuando lo están buscando en el templo, o cuando lo están buscando, lo encuentran en el templo. ¿Por qué la Biblia dice que lo están buscando y no lo hallan? No hallaban a Jesús siendo Jesús de 12, 13 años. Lo buscaron en muchos lugares, donde los vecinos, lo buscaron en la parte céntrica, lo buscaron en los lugares donde como niño podía estar jugando con otros. Sin embargo, el último lugar que pensaron José y María en buscar a Jesús fue en el templo. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. Y las escrituras dicen que mientras él estuvo en el templo, se le juntaron los ancianos. Pero aquellos ancianos que se le juntaron a Jesús, ¿quiénes eran? Los principales negociantes del reino, los que estaban allí. Y Jesús, en un momento determinado, cuando María y José lo encuentran, María le dice: hijo, como madre al fin, hijo, tú me tenías desesperada, tú me tenías con la cabeza grande, tú me tenías con la mente vuelta loca. Hijo, ¿dónde estabas? Te buscamos por donde quiera. Hijo, fuimos hasta el parque, yo parafraseando,
fuimos a la esquina, fuimos a donde los vecinos, fuimos a donde los amiguitos, pero no te encontramos. Lo último que se nos ocurrió fue venir aquí al templo y aquí te encontramos. ¿Qué haces tú como niño de 13 años? Porque Jesús tenía 13 años. ¿Qué haces tú entre 12 a 13 años aquí en el templo? Un niño de 12 a 13 años no tenía autorización de estar en un templo. No podía estar en un templo solo. De hecho, los niños no tenían esa participación juntamente con los adultos porque la cultura no lo aceptaba, o la cultura enseña que los niños, de una forma u otra, eran llevados por sus padres en un momento determinado, no a todos los servicios. Y Jesús simplemente le contesta: madre, tú no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué Jesús habló de negocios? Porque el reino tiene diferentes tipos de negocios. Cada parte del reino está conformada por diferentes cosas que a su vez desempeñan diferentes funciones, pero todo el reino es un negocio porque hay una entrada, hay una salida, hay un pago, hay una recompensa, pero también hay un cobro. Hay una factura que se pasa, hay una factura que se cobra, hay una factura pendiente, hay una factura que va a salir. Por eso te estoy presentando el reino desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de lo que hoy se ve como reino. Lo que la gente en su gran mayoría están hablando sobre: soy de reino, el reino está aquí, esa mujer es de reino, ese hombre es de reino. Simplemente cuando se habla de esa manera, se está pensando en materia. Miguel Peralta, cuando se habla de eso, lo que es materia. Se está hablando es de que esa persona es de reino porque tiene dinero. Es de reino porque tiene una buena jipeta. El jipeta aquí en Dominicana, para la gente de Houston, de otros lugares que no me entienden, no me han entendido. Jipeta es un vehículo aquí como si fuera, allá ustedes le dicen un carro grande, un coche, como se le dice en Europa. Aquí le llamamos jipeta. Cuando una persona compra un vehículo bueno, por ejemplo aquí en Dominicana y en otros lugares también, se considera que el hecho de que se haya montado en un buen vehículo, haya comprado una buena casa, haya comprado un terreno, haya comprado un apartamento, haya viajado, ya se le dice: ese hombre o esa mujer es del reino. Sin darse cuenta que el reino es un negocio, pero no necesariamente tiene que ver con lo físico, sino que el negocio principal del reino tiene que ver con el mundo espiritual, donde están los mundos superiores. Ahora, el reino sí trae todo esto que yo te dije, pero porque tú veas una persona que consiga todo eso, no quiere decir que el reino esté en él o en ella, porque los ricos y millonarios que no sirven al Señor tienen todo lo que yo te dije y más de ahí, pero no tienen el reino. No es lo mismo. No tienen el reino. Porque como dijo Jesús, el reino no es algo que se pueda palpar. Ahora, el reino sí manifiesta las cosas que se pueden palpar. Traigo a colación este tema porque es sabido por ustedes también de que ha habido una queja colectiva de los ministros y ministras que están en la palestra pública, que Dios los ha levantado, otros que se autolevantan, otros que se autoproclaman y algunos que también Dios los autoproclama. Él mismo los proclama. Ese tipo de personas, en ocasiones, muchos de ellos, no todos, han entendido que el reino es un negocio, pero no espiritual, sino que el reino es algo que es un negocio económico. Por eso hay personas que no quieren diezmar, porque es real que hay pastores que malgastan
mal usan el diezmo. Y que muchos de ellos tampoco, de ese diezmo que reciben, diezman. Otra cosa es importante saber que también hay miembros y personas que nos han criticado, propios de las mismas iglesias, por la razón siguiente. Tú invitas un predicador bastante conocido, que Dios lo levantó, que todo el mundo ya lo conoce, o por lo menos una gran cantidad del pueblo de Dios lo conoce, y regularmente ese predicador o esa predicadora, cuando empezó, iba a los callejones. Por ejemplo, aquí en mi país hay unos lugares que son terribles. Aquí hay lugares que son, por ejemplo, como se le llaman La Sursa, lugares como Guajimía, lugares así como La Cañita, Guachupita, Gualey, lugares que son sumamente pobres y que hay delincuencia y que hay narcotráfico, y que porque haya narcotráfico no quiere decir que ellos viven bien, es todo lo contrario. Hay incomodidades, hay zozobra, hay tormentos, hay muertes y sobre todo hay un espíritu de pobreza indescriptible. A veces esos predicadores en sus inicios entraban a esos lugares y ellos iban, hubiese ofrenda o no hubiese. Pero hoy día, como Dios los ha ensanchado a algunos, como Dios los ha levantado, ya ellos no visitan esos lugares. Ya ellos no van a esos lugares, y si van es con guardaespaldas, porque entienden que el Dios que ellos iniciaron no es el mismo Dios que ahora está con ellos. Eso es lo que aparenta. Porque si yo al principio iba a Guajimía y sigo yendo y a La Cañita y a Gualey y a Guachupita y al Capotillo, que son lugares, como yo les mencioné, de problemas, si yo empecé y en mis inicios lo hice, si me siguen invitando, yo sigo yendo, y yo no necesito que alguien ir con 2 o 3 para que me guarden la espalda, porque el mismo Dios que me invitó en el principio y me llevó allá, yo sigo con ese Dios. Entonces, en ese sentido, ha habido problemas porque nosotros no criticamos que alguien tenga un cuerpo de seguridad detrás, porque a veces hay gente que quieren que tú hagas cosas con ellos a la mala, y entonces tú necesitas alguien que te escude para tú cubrirte, porque a veces tú, como una persona que anda ministrando, tú no estás pendiente a otras cosas, y si tú lo buscas como ayudantes, también eso es una bendición y eso no se critica. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Que muchas veces tenemos las quejas de que ya no entran a esos barrios, no entran a los sectores, no se quieren juntar con las personas de sus inicios, pero tampoco quieren ir a un hogar a predicar o a orar cuando ellos iban también. Y fíjense que yo les voy a decir algo que es verdadero también a muchas personas que me están mirando. A veces cuando a ti te invitan a un hogar y tú no quieres ir, amado, en los hogares a mí me han sorprendido. Me han sorprendido que las bendiciones que te dan, la honra que te dan es superior a lo que te dan en una iglesia, para que tú estés claro. Y hay personas que a veces dicen no, porque es un hogar. Mientras que también hay otros de ese mismo grupo que han puesto una cantidad X. Fíjense que Ramón Cabral casi nunca habla de esto, pero esto también está en el mundo espiritual. Y esto hay que hablarlo. Al poner una cantidad X, están diciendo que ellos no van a un lugar si no le dan tanto. Aquí hay 2 cosas que hay que entender. Número 1, ¿cuál es la razón que un ministro, un evangelista, un pastor, un predicador, un profeta, un enviado, un mensajero, una misionera, un misionero, un apóstol, una apóstol, ¿cómo se dice? Apóstola. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que haya que poner una tarifa específica para esa persona poder ir ahí a ese lugar? A veces a mí me han dicho, mira Ramón, ¿cuáles son las causas? Que a veces hay personas que han abusado de este ser humano y que no han querido
honrarle. Yo entiendo que hay personas que no conocen la honra. De hecho, conocí una persona en un lugar que me dijeron, mira Ramón, si tú vas a ese lugar, ve con tu mente tranquila, porque esa mujer no da más de $50 de ofrenda y no importa que se llene la iglesia de gente y que sea una predicación de todo. Y yo dije, yo no tengo que ver, yo voy. Yo voy porque todo el que me conoce sabe que yo no tengo una tarifa. Ahora, sí yo he visto que hay personas que tienen tarifas, pero también he visto que hay pastores, hay líderes, hay ministros que han abusado de ese tipo de personas y han hecho que estos predicadores le pongan una tarifa. Las dos cosas están mal. Ambas cosas están mal. ¿Y por qué yo digo que ambas están mal? Número uno, porque en Proverbios dice, compra la verdad y no la venda. La verdad la verdad dice que yo tengo que comprarla porque me cuesta. La verdad es un costo, la verdad tiene un costo, la verdad es un precio que tiene. Un precio de ayuno, un precio de oración, un precio de búsqueda, un precio. Para tú mantener la verdad en ti, tú tienes que mantenerte orando, buscando presencia de Dios. Y eso es como si fuera a comprarla en el sentido de este tiempo. Porque cuando Salomón habló de la verdad, no era a lo que nos referimos hoy. Era otro tema de la cultura. El caso es que cuando tú entiendes eso, tú ni pones tarifa, pero tampoco el que te invita debe ser inconsciente, sino debe tener conciencia. Si Dios te dio a ti para tú bendecir a ese hombre, bendecir a esa mujer, bendícelo, hónralo, hónrala. Que el problema de la mayoría de la gente que no avanza es porque no da, porque no le gusta ofrendar, porque no le gusta bendecir, porque no le gusta honrar. Y eso pasa en muchos lugares. Una vez a mí me dijo alguien que trabajaba muy cerca de un hombre muy conocido en esta nación y en muchos países del mundo, me dijo que él le habló y le preguntó, ¿qué dice la gente sobre mí? Habló así como Jesús. Y la persona le dijo, bueno, ellos dicen que tú eres un hombre de Dios, que Dios te usa, que eres un bendecido, que eres un llamado, pero que el problema tuyo está en que tú estás cobrando ofrendas. Y la persona, el predicador, le dijo a mi amigo, ¿y qué tú me aconsejas? Y él le dijo, que no cobre un solo centavo, porque el obrero es digno de su salario. Ya tú tienes dinero, le dijo, ya Dios te ha bendecido, ya tú no tienes que pedir una ofrenda, tú no tienes que hacerlo. Sin embargo, después supe que la persona continuó en lo mismo, porque también hay un asunto que nosotros a veces decimos, es que las personas cambian. No. Nosotros sacamos lo que tenemos dentro. Por más que Dios te dé, si tú siempre has tenido amor al dinero, si siempre te ha gustado que te den, tú siempre vas a tratar de que te den, aunque tú tengas la funda, aunque tú tengas la paca, aunque tú tengas la bolsa llena. Pero después llegó un tiempo que supe que todo se estabilizó en la vida de ese señor y que no continuó en lo mismo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Ahora, hay adoradores que también están abusando. ¿Por qué están abusando? Número uno, el talento que tú tienes es de Dios, entiendo. Número dos, la gracia que está en ti te la puso el Señor. Número tres, tú me dirías, yo fui a una escuela de canto y pagué. Pero si el Eterno no te permite tener esas cuerdas vocales bien y tener ese galillo, como decimos nosotros, y tener todo lo que tiene que ver con tu faringe, laringe, todo ahí nítido, tú no puedes cantar aunque tengas el talento. Entonces, ¿por qué incomodar? ¿Por qué incomodar a tu gente que te aman, que te quieren y que quieren escucharte cantar? ¿Tú no cantas para Dios? ¿Tú no adoras al Señor? Predicador, ¿tú no predicas para Dios? ¿O acaso tú tienes duda de que Dios te puede suplir? ¿O acaso tú tienes duda de que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿O acaso tú le creíste al hombre y tú entiendes que si el hombre no te da
tú no puedes vivir. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque todo lo que sale de la boca de Dios produce. Es más, no es el hombre que te da. Es Dios quien te envía la ofrenda a través del hombre. Y cuando el hombre no te la da, que la retiene, está bajo maldición. Pero Dios te la da por otro lado. Yo he estado en lugares que me han dicho gracias y yo he dicho gloria a Dios. Y por otro lugar viene el Señor y abre la puerta. He estado en lugares que entonces la gente dice, quiero entregarte. Dios me dijo que te entregue. Y yo no he hecho nada. Solamente Él ha hecho su obra a través de mí. Entonces yo quiero hacerle un llamado a esos predicadores de alta alcurnia, a esos evangelistas, a esos maestros. Digo, los maestros casi nunca nos invitan, porque los maestros regularmente a la gente no le gusta la enseñanza. Mucha gente lo que le gusta es más la predicación, sin entender que para tú predicar tienes que aprender y es un maestro que te tiene que enseñar. Entonces, le hago un llamado a los adoradores. Nosotros queríamos invitar a una adoradora de aquí del país, Miguel, para hacer una actividad que se hace en la cancha, por acá por donde vivo. Y cuando el amigo mío le preguntó, le dijo, hermana, te queremos aquí. Ella dijo, no, no hay problema. Háblate con mi manager. Y cuando hablan con el manager, que ella también estaba ahí, ella le estaba cobrando un dineral, que aquí en Dominicana es mucho dinero. Y donde quiera es mucho dinero. Hasta en dólares es mucho. Y él le dijo, hermana, pero usted nada más va a tener una participación de 2 o 3 canciones. No, tengo un acuerdo. No más de ahí. ¿Y qué hicimos? No pudimos traerla. Entiende que hay lugares que no te pueden dar la cantidad que tú exiges. Y tú sabes lo que dicen algunos adoradores y algunos predicadores, que no me inviten entonces, si no pueden honrarme. Bárbaro, y lo que tú tienes es tuyo. Lo que tú tienes tuyo es de Dios. ¿Quién te entregó eso? Tú lo adquiriste porque tú eres linda, lindo, porque tú eres sabio, inteligente, porque eso fue el Padre quien te lo dio. Y si el Padre te ve con eso, por eso, oye esto, Miguel, lo que tú vas a decir, por eso hay mucho, ya tú no ves tantos adoradores como antes, ya tú no ves que tantos predicadores fluyendo como antes, porque el Señor dijo, yo voy a hacer descender a muchos de ellos que entienden que son ellos quienes lo hacen. Y ustedes son testigos ahí. Los que me están viendo, escriban si lo que estoy diciendo no es una realidad, desmiéntame. La mayoría de los predicadores que usted veía antes fluyendo mucho en humildad, hoy día no están fluyendo. Y de adoradores. ¿Por qué? Porque le pusieron tarifa elevada al reino. Le pusieron tarifa elevada incluso a los lugares donde tú vas. Hay casitas. A veces tú vas a una iglesia que es una casita que tiene zinc encima en el techo, que lo que tiene son madera. A veces tiene block por fuera, pero es pobre. Y los pastores son pobres, aman a Dios y se han entregado. En esa iglesia no hay gente que diezme abundantemente. Las ofrendas no dan ni para ellos comer. Por eso los pastores que se dedican solamente a pastorear y a vivir del diezmo y de las ofrendas se están muriendo. Lamentablemente se están muriendo. Porque no pueden, debido a, por ejemplo, en ese tipo de iglesia. Porque yo conozco también iglesias que los diezmos y las ofrendas, con eso vive mi familia, vive la familia tuya. Porque son iglesias que sí producen. Y ahí la gente sabe de honra. Y esas iglesias que saben de honra, que los miembros saben de honra, que saben cómo honrar, los miembros saben cómo hacerlo, entonces esas iglesias avanzan, esas iglesias rinden. No son todas así, porque lamentablemente no todas pueden hacerlo. Ahora bien, mi consejo no es para esas iglesias que honran. Mi consejo es para aquellos que han puesto tarifa para los eventos, que han puesto una cantidad para los predicadores y que muchas veces, ¿tú sabes qué me pasó a mí, Miguel? Yo fui a una congregación y quien les está hablando, gracias a Dios, nunca le ha insinuado a nadie ni ofrenda, ni le pido, ni voy por ofrenda, ni nada. ¿Usted quiere probarme? Si es verdad, invíteme. Y no me invite ahora mismo para que no entienda yo que usted me está probando. Invíteme más tarde, después.
y pruébeme y dígame, varón, no hay ofrenda. Claro, no abuse de mí, porque eso también hay que tener cuidado. No es un abuso, es que les estoy diciendo algo. Hay iglesias que tú llegas, que tú miras el lugar y tú sabes que tú tienes que dejar esa bendición ahí. Tú no te la puedes llevar porque tú portas más de lo que hay ahí. Pero también hay iglesias, como me pasó, que se hizo una ofrenda, Miguel, que alguien la pidió, que yo no soy de pedir. A mí me da vergüenza, me siento tímido. ¿Y tú sabes qué pasó? La ofrenda que se recogió, Miguel, al final, a mí no me pasaron esa ofrenda. Se quedaron con la ofrenda y me pasaron el menudito que ellos tenían ya reservado hacia tiempo. Y yo dije, bueno, es una manipulación. Y yo dije, por eso es que hay iglesias que no avanzan y pastores que no progresan, no prosperan. Porque el dinero, como siempre he dicho, no está aquí, el dinero está ahí. Y si está dentro del corazón, hay problema, porque hay que sacarlo. Entonces, cuando tú como predicador estás empezando y te metes en la ambición, pronto bajas. Pero también a ti, como líder, como ministro del Señor, considera que ellos comen, considera que ellos tienen una familia, considera que ellos muchas veces están dedicados solamente a eso, considera que hay que honrarlos. Si tú no puedes invitarlos, no lo invites ahora. Prepárate. Si tú no lo puedes invitar ahora, prepárate para más tarde. Pero no los invite y los deshonre. Y no le diga bye bye. Y no le diga que Dios los siga usando. Y no le diga que Dios es bueno y que Dios esto y lo otro. No, hágalo. Porque el reino es un negocio. Es espiritual y fluye en lo material. Ahora, el templo de Dios y las cosas de Dios no se pueden convertir en mercadería. Porque no es que tú vas a aprovechar el evangelio para enriquecerte. No es que tú vas a aprovechar esto para tú hacerte rico. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sacó del templo a los cambistas. ¿Y quiénes eran los cambistas? Los que vendían palomas, los que vendían... No. Ni siquiera eran eso. Era un grupo de gente que intercambiaba en el templo una cosa por otra y que manejaban dinero dentro del templo como si fueran casas de cambios. O como si fueran, casas de cambios dentro del templo. Y ya allí no se iba a honrar a Dios porque ya el problema que había allí era más de dinero que de alabar, de glorificar, de adorar y de bendecir a Dios. Hay lugares que se habla más de dinero que del mensaje de Dios. Hay lugares que se habla más de diezmo, de ofrenda, que se habla más de honra, que se habla más de vamos a hacer óigame, suélteme eso, que cuando Dios quiere bendecirte, toca hasta el diablo para que te bendiga. Porque Satanás no es bendecido, el bendecido soy yo. Y como el bendecido soy yo por el Padre, las bendiciones que son mías, donde quiera que estén, tienen que entregármela. Igualmente a ti. Yo bendigo la vida de Juan Carlos Harrigan y bendigo la vida de Miguel Sánchez y bendigo la vida de otros predicadores y de otros siervos que conozco que hacen esto. ¿Qué es lo que ellos hacen? Juan Carlos Harrigan tiene actividades aquí en Dominicana y él simplemente viene al país, predica en su evento, hace todo eso y él no le pide un solo centavo a nadie. Usted me diría, varón, pero ese evento es de él. Pero y él no invierte. Él invierte una cantidad de dinero y no es 100,000, 200,000 ni 300,000. Él invierte millones de pesos para ese evento. Pero Juan Carlos Harrigan no le cobra a nadie diciendo tienen que darme tanto de ofrenda. Las entradas se pagan a tanto, como hacen en Centro y Suramérica. Y perdónenme, que en Centro y Suramérica negocian con los predicadores. Porque negociaron conmigo. Cuando yo fui a Lima, cuando fui una vez a Colombia, perdónenme mi gente de Colombia, no son todos. Perdónenme mi gente de Lima, no son todos. Pero Argentina y muchos países de eso negocian con los predicadores. Me dieron una fanfarria, hablaron tanto de mí. Eso,
Y cuando finalizó, ellos tenían cientos de miles de pesos de allá. Y a mí me dieron 100,000. 100,000 pesos colombianos, que vienen siendo menos de $25. Alaba si te queda una alabanza. Que aquí en Dominicana $25 eso no es una bobería. Entonces, tengan cuidado. Y esto no es un mensaje directo para nadie. Esto es un mensaje para el pueblo del Señor de reflexión. Juan Carlos Harrigan no le cobra. No cobra a nadie. Y Miguel Sánchez todavía, que yo a Miguel Sánchez, que he estado en su iglesia en Estados Unidos, en Newark, yo vi como Miguel Sánchez hizo un evento aquí y hace un evento que se llama avivamiento, ¿cómo es que se llama? Lunes de Fuego. Bueno, yo he estado en Lunes de Fuego, pero en Estados Unidos. Y aquí, en el 2018, yo trabajé con Miguel Sánchez en Lunes de Fuego y no le cobró a nadie. Trabajamos alrededor de 18 evangelistas y él no le cobró un centavo a nadie. Todo lo que tenía que poner y no cobró un solo centavo. Y al final del evento dijo, o próximo al evento dijo, todo el que tenga visa americana, póngase de acuerdo conmigo porque va para mi iglesia a predicar por agradecimiento. Y ahí estuve yo. Ahí estuvo un amigo también, como 3 o 4 tuvimos, que tenemos visa y tuvimos la oportunidad de estar allá. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios deben ser con amor, con entrega. Si te entregaste, óyeme, si eres nuevo creyente, si estás ansioso de predicar, si empezaste a ministrar, si Dios comenzó a usarte, si Dios te está levantando, no le ponga tarifa a tu ministerio. No le ponga precio a tu ministerio, que el precio se lo puso Dios. Pero si de repente los ministros te invitan y me están mirando, honren a los hombres de Dios, honren a las mujeres de Dios. Si no es el tiempo y no tienen, no le inviten. Y si no, sean sinceros y hablen con ellos y exprésenle y díganle, no tenemos. Puede venir a predicar, que si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, no se va a negar. ¿Sabe por qué no se va a negar? Porque sabe que esta es la obra de Dios y que Dios sostiene su obra. Vamos para encima, vamos para adelante. No comercializar el evangelio, pero tampoco enriquecerse del mismo. Pero mucho menos usted debe deshonrar los ministerios del Señor. Simplemente haga lo que dice la Biblia. Sea justo, sea medido y analice su conciencia. ¿Estoy actuando mal? ¿Estoy actuando bien? Adorador, adoradora, siervo, sierva, predicador, predicadora. Cuando vayas a los lugares, no vayas pensando en dinero. Ve pensando en el Dios que te invitó, en el Dios que te abrió esa puerta. Entrégate cuando hay 5, así como te entrega cuando hay miles. Y tú verás que la bendición de Dios va a estar contigo. Si llegaste hasta esta parte final, te felicito por soportar, porque es un tema que no todo el mundo le agrada, no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo lo hace. Y uno recibiría incluso hasta crítica y murmuraciones. Sé que los críticos, los que murmuran cosas, van a estar opinando y diciendo, Ramón, pero entonces, y cuando tú predicas y cuando sales por ahí, todo obrero es digno de su salario. Y los que me invitan siempre me honran. Pero si no hay, no tengo problema con ir, porque estamos listos para la obra de Dios. Dale me gusta, compártelo y el Eterno te bendiga. Hasta una próxima. Shalom.